Muy buenas noches, ¿cómo vamos? José Lida Moller, aquí, ¿dónde está? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, es milagroso de escucharla en su sano juicio. Ah, de lunes a viernes es así. Bueno, entonces, por aquí tenemos inicio acá. Doña Fanny Judith. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, gracias. Y tenemos a... Lida Marina. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Casa Hotel. José Luis. Y Javier. Javier Ramos. José Luis, aquí, José Luis el Chalar, ¿está o no está? Que no escuches que no estoy viendo el... Estoy, a ver. ¿Sí me están escuchando claro? Sí. Sí, profe. Ok, toca que me conteste Profe, uno qué porque pena, si no... Javier me acabó de... ¿Quién? Profe, qué Sí, pena, Javier me escribió que en 5 o 10 minuticos se conecta, que tiene problemas con internet. Bueno, tranquila. ¿Y José Luis? Profe, yo creo que, o sea, él está finalizando algo del trabajo. O sea, esta semana él trabajó como hasta las 7 de la noche, entonces por eso es que de pronto no le Bueno, contesto inmediatamente. ahorita entonces debe estar ya finalizando turno o alguna Sí, cosa, ¿no? sí, señor. Listo. Bueno, entonces mientras tanto vamos avanzando ahí porque ¿qué más sí o no? ¿Qué más sí hace aquí? Muy Sí, bien. profe. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya entrenaron la mano y toda esa cuestión? ¿La metieron ahí en agua con limoncito y sal para que... Ya estamos en curso intensivo con usted, profe. Eso. Y lo Profe, importante es que lo hasta importante ahora es que nos, hay una hasta cantidad de ahora nos da el temas. tic de lo que tenemos que hacer para la mano. Bueno. No, y hay una cantidad de temas que uno pues tiene que tocarlos y la idea de nosotros también es que toca leer y tratar de sacar un resumen como para tratar de compartirlo, ¿no? Porque pues igual yo le puedo decir, busque esto en el estatuto tributario y pues van a demorar más. Entonces ya la idea es que ya por su propia cuenta uno comienza a investigar. ¿Listo? Ahorita incluso estoy invitado por allá a una conferencia, pero vamos a ver si les puedo compartir el link. Quería ver cómo es que me enviaron ahorita esto. Pero la idea, se me enviaron un link, pero no enviaron el... Aquí está. Bueno, si me mandan el correo, mira, vamos a ver si lo compartimos, si no trajemos aquí mientras tanto. Mientras llegan estos ingenieros, vamos a compartir lo siguiente. Buenas noches, profe. Oye, ese milagroso escucharlo. Qué buenas noches. Qué pena, profe, es que estaba en llamada. Sí, tranquilo, no os preocupe. Es José Luis, ¿cierto? Sí, señor. Listo, mi hermano. Listo, gracias. Señor, gracias, aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente, les decía, mientras llega, me falta uno, llega, vamos a compartir algo, la motivación del día para que no se me estresen la muñeca y los dedos de una vez, ¿sí o no? Entonces, a ver qué nos espera.
Entonces vamos a ver si me pasan la información ahorita para poderlos convidar a la conferencia. Entonces aquí tenemos. ¿En mi pantalla? Sí, profe, ya. ¿Qué dice aquí? Actitud positiva con tantos problemas. ¿Cómo tener una actitud positiva con tantos problemas? ¿Y será eso lo que estamos viviendo hoy en día o no? ¿Ustedes qué opinan? Desde el año pasado, profe. Exactamente, ¿cierto? Pero vamos a mirar entonces a don Miguel Ángel a ver qué nos dice. Entonces, ustedes me dicen del... Si alguno de ustedes, pregunto de casualidad, le gustaría ser extraordinario. Muy bien el sonido. Bueno, son 13 minuticos, ahí va. No, todos Sí, quieren. señor. A ver, levanten la mano los que quieren ser extraordinarios. Qué buena onda. ¿Y los demás están disecados o qué? Sí están aquí. ¿Te has dado cuenta? Es que oye, ¿cómo estás? ¿No se han dado cuenta cómo contesta la gente? Oye, ¿cómo estás? Te contestan. Pues aquí, pasándola. Ahí la voy llevando. Amaneciste. Hay gente que se mira en el espejo y se echa a perder el resto del día, ¿eh? ¿Quieren ustedes aprender de verdad a generar energía positiva? Desde la mañana, lo primero que tenemos que hacer es que, hombre, por favor, lo primero en la mañana, lo primero es lávense los dientes, muy importante. Pero para lavarse los dientes hay que tomar la pasta dental, hay que tomar el cepillo, hay que ponérselo, ir al espejo y hacerle, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Sí? Sonreírnos, tener una actitud diferente. El negativismo nos va hundiendo al pesimismo total. Si te preguntan, oye, ¿cómo estás? Contesta, muy bien. Si es tu enemigo, le pega de rea verde, condenados, ¿eh? Si es tu amigo, le da mucho gusto. Entonces, por favor, digan, oye, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí, estamos luchando, qué padre, estamos ante las adversidades, tenemos muchos problemas, hay tempestades en contra, pero vamos a salir adelante. Y lo mejor es el optimismo, de lo contrario jamás haremos nada. Recuérdenlo, los pesimistas nunca han logrado nada en la vida. Yo les voy a preguntar ahorita cómo están y quiero que me contesten muy bien. ¿Cómo están? No se oye, caray. ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? En la mañana quiero que hagan eso. Obviamente van a decir, papá, este idiota ya enloqueció, ¿eh? O sea, ya. ¡Cojudo, cállate! ¿Eh? Todos los que traigan coche, por favor, una súplica. El lunes, a las 8 de la mañana, cuando después esté el tráfico durísimo, totalmente congestionado, por favor, el lunes tarea. Los que tengan coche, quiero que se vayan solos el lunes, solitos, manejando, riéndose solos así. Vas a ver cómo la gente ¿ya viste ese cojudo se va riendo solo? ¿Nadie te lo cree? ¿Cómo es posible que en Perú, con economía subterránea, tengas que esa sonrisa, cojudo? Las noticias. Y en este momento encontramos a una ancianita asesinada de 28,000 puñaladas en la mañana. En la noche tu última dosis de neurosis colectiva. ¿Cómo duermes? Todo engarrotado, ¿sí? ¿Cómo amaneces? Como si hubieras hecho el amor en un boche, en un Volkswagen, ¿no? Espantoso. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a programarnos positivamente. De verdad, en la mañana, a partir de mañana sábado. Miren, por favor, es algo que es esencial. Les voy a dar el gran secreto para ser felices. Después de este secreto, no, hombre, ya valió la pena toda la tarde. Si quieres ser feliz en la vida, si realmente quieres ser feliz en la vida, muy simple, sé feliz. Con lo que tienes, les pregunto, ¿tendremos algún motivo el día de hoy aquí de estar felices? ¡Claro! Estamos aquí, estamos escuchando, estamos viendo a colores, estamos alerta, estamos vivos, caray. Entonces, ¿por qué el día de hoy no aprendemos a ser felices? Por favor, jóvenes, bórrenme 2 días de la agenda, ayer y mañana. Hoy es el día. Hoy es el día para ser feliz, hoy es el día para triunfar, hoy es el día para tener una sonrisa. Díganme, ¿qué país no tiene problemas? ¿Qué país no tiene cismas? ¿Qué país no tiene problemas de terrorismo? ¿Qué país no tiene problemas de inflación? Todos. Pero les quiero decir una cosa, ¿eh? Hemos visitado más de 50 y tantos países en 4 continentes y las empresas de excelencia a nivel mundial no son el resultado de los pesimistas, son el resultado de los grandes optimistas, de los grandes soñadores, de los que tienen fe en el futuro. Pero en el mundo hay una ola terrible. No. Estamos totalmente seguros, le decía a unos sacerdotes el otro día que estaban reunidos con la Santa Mafia, les decía, padrecitos, ¿qué es la fe? Me decía, es la convicción absoluta de algo que aunque no lo ves, lo crees. Muy bien. ¿Tendremos fe? Algunos sí y otros no. Le digo, miren, todos tenemos fe, nada más que una es positiva y otra es negativa.
Una persona que dice, estoy convencido que Dios no existe. Un acto de convicción, así lo cree él. Su convicción es su fe. Yo creo en Dios, es tu fe, es tu convicción. Oye, las gentes, ¿cómo qué fe tendremos? ¿Positiva o negativa? Pues negativa. Obviamente negativa. Tenemos una fe total y absolutamente que nos va a llevar la fregada a todos. Tenemos síndrome de contador, reserva para cuentas incobrables, reserva para pérdidas, reserva para todo. ¿Qué sucede? Estamos toda la vida ¿qué? Esperando lo peor, y en la vida para triunfar hay que esperar lo mejor, hay que ser súper positivo ante el futuro, hay que tenerle fe positiva al futuro, hay que querer conquistar lo mejor en la vida, hay que luchar por lo que creemos, pero para eso se requiere algo que es fundamental, ¿eh? Para poder sonreír aquí en la boca, lo primero que tenemos que aprender es a sonreír en el espíritu, en el corazón, ¿eh? El espíritu debe de sonreír. Recuerden ustedes una cosa, nosotros somos la expresión de lo que traemos adentro, ¿eh? Si una persona es avara, la cara se le pone con los años de avaro, ¿eh? Si una persona es livinidosa, se le pone la cara de livinidoso. Si una persona está estreñido, igual, ¿no? Cada quien refleja en su rostro lo que trae adentro. Entonces, obviamente, yo quiero reflejar, claro, nunca has sonreído, a partir del día de hoy vas a sonreír. Bueno, llegas a tu casa y nadie te lo cree, ¿no? Mira qué mueca tan... ¿No te sale? Pareces bulldog, ¿eh? Estoy sonriendo, sí. Entonces, es fundamental, jóvenes, y se los quiero repetir como se lo he dicho en los videos anteriores, tenemos que insistir, hasta mandarlo a dónde, al inconsciente. Si ustedes tienen una cinta grabada, si ustedes tienen un video, la cinta grabada hay que oírla, y repetirla, ¿hasta cuándo? Hasta que, ¿se acuerdan de la teleserie de Misión Imposible? Hasta que se destruya, caray. A mandarla aquí. Llegas a las empresas de excelencia, por ejemplo a Disney Production, el primer día de trabajo. Los primeros 10 minutos llega el entrenador y te dice, sonría. A los 20 minutos, sonría. A los 30 minutos, ya estoy sonriendo, ya. Sonría, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, cojudo, ¿sí? Bueno, hay que estar duro, tienen que ser más repetitivos que un pepino, ¿eh? Dale hasta que se incorpora a nosotros. Entonces tenemos que entender que cada vez que tengamos de verdad una adversidad es preguntarte, caray, ¿qué puedo sacar adelante? Cada vez que tengo un pensamiento positivo, alimentarlo muchas veces hasta mandarlo al inconsciente. Y es enfrentarnos con un entusiasmo enorme a la vida, con una gran sonrisa, con una alegría de vivir. Hoy más que nunca Perú necesita positivismo. Requiere una nueva generación de empresarios, una nueva generación de peruanos, una nueva generación de líderes juveniles que tengan una actitud tan diferente. Miren, a mí me emociona muchísimo estar con jóvenes. ¿Por qué? Porque es más fácil sembrar en primavera que sembrar en invierno. Es una bronca con los ancianos. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos errores convertidos en hábitos. Y el joven es desafiante, y el joven se entrega, y el joven tiene más fe, y el joven tiene más esperanza, y el joven tiene más sueños, y el joven tiene más por qué luchar. Por eso decimos en este documento, ser joven es nunca darse por vencido, aun cuando la adversidad esté a punto de derrotarnos, en el último instante buscar el impulso final para lograr la conquista. La única diferencia, fíjense muy bien, esto es increíble, la diferencia entre perdedores y triunfadores. Todos los perdedores dicen, casi la hago. Estuve así de hacerlo. Jóvenes, ¿habrá alguna diferencia entre sacar 10 y 9? ¿Habrá alguna diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? ¿Habrá una diferencia entre 5 y 6? Toda la diferencia del mundo. Los perdedores siempre se quedan en el casi lo hago. Y el triunfador dice, nada, lo logré. Yo sí lo hice. Yo sí logré la cima. Yo sí la conquisté. Yo no me quedé a 3 metros de la montaña, de la cima de la montaña. No, llegué a la cima. Por eso es muy importante lo que decimos aquí. La única diferencia entre los perdedores y los triunfadores es que los primeros casi lo logran y los triunfadores sí lo logran. Ser joven es ser capaz de amar sin limitaciones y luchar hasta el fin por nuestros sueños. El amor auténtico se basta a sí mismo y sin importar reciprocidad se da sin limitación alguna. ¿Qué significa esto? ¿Se podrá aprender a amar? ¿Podremos lograr que el ser humano pueda aprender a amar cada vez más y más y más? ¡Claro que sí! ¿Y cómo se logra que una persona pueda aprender a amar? ¿Cuáles son las fronteras del amor? ¿Dónde están los límites del amor? Los límites del amor lo da una frontera muy clara que se llama generosidad. Cuando tú das y das muchísimo, amas más. Das más, amas más. Das más, amas mucho más. Hay personas que de verdad lo único que dan a la vida es lo que les sobra, ¿sí o no? Nos llegan a pedir limosna ahorita, metemos la mano a la bolsa, hacemos un análisis dactilar a alta velocidad, sacamos la más jodida de todo y se lo damos. El otro día un sacerdote amigo mío dice, Miguel Ángel, es increíble ahí en la Ciudad de México. Él tiene 800 jóvenes en recuperación de drogas.
Dice, y me mandaron llamar porque me iban a regalar unos colchones. Dice, mandé un camión para que cruzara la Ciudad de México, que es enorme, me trajo los colchones, hubieras visto los colchones, nada más se habían orinado 3 gentes, el abuelo, el padre y el hijo. Era de 3 generaciones. Impresionante. Llegan a tocar. ¿No tiene una camisita que me regale? ¿Cuál regalamos? La que utilizó Rambo en su última película, Tomás. Es una garra, cartel. ¿Qué resulta? No estamos acostumbrados a dar lo mejor. Y si nosotros queremos recibir de la vida lo mejor, tenemos que aprender a dar lo mejor. Una metáfora. Había un mediocre en la época de los reyes de Francia, allá por el siglo XV, esos mediocres tentados en el camino, diciendo qué barbaridad, qué mala suerte, mi familia no me ayudó, yo no estudié, la vida no me ha favorecido, Dios no me quiere, soy una víctima circunstancial. Bueno, ya saben, ¿no? El lamento chilla y de pronto ve por allá la carroza del rey. Dice, ha de ser el rey. Y viene por esta vereda. Y si me ve con este estado tan depresivo, seguramente se apea de su carroza, me entrega su bolsa de oro y ya con eso resolví mi vida. Efectivamente, para magia del mediocre, era la carroza del rey, era efectivamente el rey, y cuando el rey volteó a ver al mediocre, se bajó de la carroza, tomó su bolsa de oro de este tamaño, se la iba a entregar, vio algo en la mirada de este hombre, dijo, caray, no. Le extendió la mano y le dijo al mediocre, regálame una moneda. El mediocre, todo confundido, abrió su bolsa llena de cobre, hizo su auscultación dactilar a alta velocidad, sacó la más jodida de todos y se la entregó. El rey la aquilató y se fue. Llegó este hombre a su casa, no, insultando a todos los ricos del mundo, desgraciados, malditos, por eso no entran ni por la aguja de un caballo, todo ese rollo de los camellos y demás, usted sabe. Y de pronto toma su bolsa, la avienta sobre la mesa, se abre la bolsa, salen todas las monedas, y la más chiquitita, la igualita que le había entregado al rey, convertida en oro. Dice, cojudo, le hubiera entregado todas. ¿Qué significa esto? Si a la vida le apostamos 1 centavo, la vida nos paga 1 centavo. Si yo le apuesto a la vida 1 centavo, la vida me va a pagar 1 centavo. ¿Qué necesitamos aprender a darle a la vida? Dale lo mejor. Dale lo mejor de lo mejor. Dale verdaderamente lo mejor que puedas y la vida te lo va a pagar. Tu mejor esfuerzo, tu mejor dedicación, tu mayor cariño, tu mayor fe, tu mayor optimismo, lo mejor, la vida te lo devuelve. Invariablemente, miren, quiero decir esto porque es uno de los principios científicos de la conducta humana que son fundamentales. Nadie tiene en esta vida lo que se merece. Cada quien tiene lo que le es semejante. Tú eres criticón, tienes amigos criticones. Tú eres pesimista, tienes amigos pesimistas. Es decir, atraemos a lo semejante. Dios los hace, ellos se juntan. Tu pareja, aunque no lo creas, es lo más semejante, ¿eh? Bueno, tus hijos, aunque no sean tuyos, es lo más semejante, ¿eh? Se llegan a parecer a ti, no tienes remedio, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años, mi hija, que tenía 4 años, se estaba peinando ante el espejo y estaba peinando y le hacía así. ¿Pero qué haces? Bueno, estoy peinando. ¿Y por qué mueves la boca así? Porque así lo haces tú. ¿Qué sucede? ¿Han visto que las parejas se parecen a través de los años? Después de muchos años de casados, se parecen en su mirada, en su sonrisa. ¿Por qué? Se van haciendo semejantes, estados de común unión que permanecen reunidos. Si usted ahora, por favor, atráiganse triunfadores, sean optimistas, sean diferentes, sean personas que marcan la diferencia y van a atraer amigos semejantes, seres semejantes, parejas semejantes. Y lo más importante, reúnanse, júntense con mentalidad de triunfadores. No se junten con los tontos, hasta lo cojudo se pega. De verdad, es contagiosa. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que atraer, tenemos que polarizarnos, tenemos que reunirnos como tales para que podamos realmente tener una fortaleza de grupo, trabajar en equipo, hacer grupo de triunfadores, gentes pensantes que sean la gran diferencia. ¿Cómo la ven? ¿Será cierto o no será cierto? Sí, es cierto. Trabajo en equipo. ¿Sí o no? Dar lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es importante, ¿cierto? De pronto si uno se pone a analizar ahorita, digamos, los hechos o lo que está sucediendo, uno siempre dice que queremos que los demás cambien, pero el que tiene que empezar cambiando es uno mismo, ¿o no? ¿Cierto? Si yo cambio, todos los demás y cada uno tenemos esa actitud, pues yo creo que eso se puede lograr, ¿no? Incluso por ahí hoy nos enviaron, si uno mira, digamos, el comportamiento que hemos tenido durante estos últimos 15 días, ha sido desastroso para todos los ojos del mundo, ¿no? ¿Sí o no?
Y se han dado ejemplos por todo lado, ¿no? Entonces comienzan uno, o sea, yo pienso que uno para poder aseverar algo tiene que estar seguro de eso, ¿cierto? Pero casi siempre nosotros nos cogemos, miramos las noticias y creemos todo lo que dicen ahí. Y eso también tiene que tener un filtro, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? Para que Profe. no nos enfrasquemos siempre en todo lo que dicen, porque pues igual eso tiene también sus cosas, ¿no? Sus ediciones y todo eso. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ayer estuvimos hablando nosotros, ¿cierto? De todo ese rollo que es que la ley tributaria, ¿correcto? Hablamos de la ley tributaria y hablamos también fundamentalmente de lo que era esos límites, ¿cierto? Al poder de imposición fiscal, ¿correcto? Y decíamos que básicamente el poder de imposición en esencia le corresponde al Congreso, ¿correcto? Pero que las asambleas departamentales y los consejos municipales también participan, ¿cierto? Le ayudan a ese gobierno, ¿cierto? Pero, digamos, lo que ellos hacen ya es delegado del mismo Congreso. ¿Listo? Y decíamos que imagínense la belleza del gobierno, la belleza del presidente, que tuviera la potestad de imponer los impuestos, ¿cómo estaríamos? Y pobrecito él también, ¿no? ¿Estamos? Entonces es importante que sepamos eso. Además, pues repito, la importancia que tiene, ¿correcto? De saber que hay unos principios y hay unas formas de interpretación de lo que son la ley tributaria, ¿no? Entonces ya hablábamos ayer que hay una interpretación literal, que hay una interpretación analógica o integración, que hay una interpretación que es lógica, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y decíamos que no se puede cobrar un tributo, ¿cierto? Sin que exista primero una ley. Porque la ley que nos nombra los sujetos, ¿cierto? ¿Quiénes son los sujetos? Primero, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las tarifas? ¿Cuál es el hecho que se está considerando como grabado en un momento determinado? ¿Cierto? Y ¿dónde va a operar ese impuesto? Puede ser nacional, puede ser departamental o puede ser municipal. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Y habíamos quedado entonces algo que se llama la relación jurídico-tributaria. ¿Correcto? Entonces, dijimos algo de esa relación jurídico-tributaria. ¿Qué dijimos? No, ahí quedamos, profe. Y El ahí vamos título. a empezar con eso. Dijimos el título, ¿sí o no? ¿Vamos? Muy bien, entonces decimos, comprende la relación jurídico-tributaria, comprende el vínculo que se establece entre la pretensión del Estado, al manifestar su poder de imposición y el contribuyente al verse obligado a dar su contribución una vez que se verifiquen determinados presupuestos de hecho, determinados presupuestos de hechos previstos en la ley. Ojo a esto. Entonces, aquí compartamos esto aquí. Comparto esta pantalla. Vamos a mirar una cosita aquí. Resulta que en un momento determinado, ¿ya está viendo mi pantalla? Sí, profe. Vamos a decir, ¿cierto? Que el señor Amit, va a nombrarme porque nombró otro y después se pone bravo. Señor Amit, ¿cierto? Presta un servicio profesional
de asesoría. Digamos que asesoría en manejo de densímetros, por ejemplo. Profe, perdón, qué pena. Es que se ve muy borroso. No se Tranquilos, alcanza a ver. tranquilos, que es que estoy escribiendo ya después de que escriba, entonces Ah, ok. se lo vuelvo a compartir porque es que me toca así. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Vamos acá. Yo digo que el señor Amit presta un servicio de asesoría, ¿cierto? El manejo, ¿ya están viendo mejor? Pero aclararlo. No, profe, no mucho. Lo ponemos más oscurito y más grandecito. ¿Ahí qué tal? Sí, profe, ya un poco mejor. Ahí está. Pero verá que esto ya lo arreglamos enseguida. Yo creo que ahí se les ve mejor. Listo. Señora Mit, ¿cierto? Presta un servicio profesional en asesoría en manejo de densímetros, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si está prestando una asesoría, ¿cierto? Y digamos que cobró 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Eso tiene una retención en la fuente, ¿correcto? Y esa retención en la fuente, ¿de cuánto es? ¿Sí saben o no saben? ¿Del 10%? Del 10%, ¿cierto? Que son honorarios. Entonces, ahí decimos acá que son, sí, póngalo aquí. Entonces, le voy a poner acá retefuente, ¿cierto? Y le digo acá que son el 10%, ¿correcto? Y el 10% de 1.000.000 casi siempre, ¿cuánto es? 100.000. 100.000, ¿cierto? Hasta ahí todos, ¿estamos claros hasta ahí? Voy a poner aquí un poquitico más grande porque es que si no. Sí, Y señor. entonces yo digo aquí que esos son 100.000, ¿cierto? No, simplemente este señor, digo que este es... Ahora, ¿qué pasa? Resulta que como yo sé que es cierto que me van a hacer una retención del 10%, entonces en últimas a mí cuánto me van a entregar cuando me paguen, pues simplemente este señor, ¿cierto? Menos este señor, ¿correcto? Lo demás se lo van a pagar al Estado en nombre mío. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ojo a esto. Resulta que yo digo, no, pero un momentico, ¿cómo me van a hacer ese 10%? Eso es un poco plata, por más bien hagamos una cosa. Asuma, le digo a mi cliente, asuma usted la retención, ¿cierto? Y el cliente me dice, no, porque si asumo la retención, ¿qué va a suceder? Pues simplemente, ¿cierto? Que se me va a incrementar el costo del servicio, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Invéntese otra cosa, me dicen a mí como contador, ¿sí o no? Y entonces yo digo, no, pues fácil. En lugar de colocarle aquí honorarios por asesoría de manejo, simplemente le vamos a decir que por transporte. Va a decirle que en lugar de este señor, ¿cierto? Le voy a colocar transporte acá. ¿Y cuánto es la retención por servicio de transporte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No me acuerdo. Depende porque si es de transporte de pasajeros o de carga. Transporte de carga, pagámosla de una vez. El 1%. El 1%, eso así me gusta. Y el 1% de 1.000.000 casi siempre, ¿cuánto da? 10.000. 10.000. O sea que yo voy a recibir 90. 990. ¿Está claro? O sea que ahí, ¿cuánto me estoy haciendo de loco para pagarle al Estado? 90. ¿Cierto? Este señor menos este señor. Y ahí es cuando se presenta eso que llamamos la figura de la elusión, ¿correcto? Muy bien. Esto sería
lo que nosotros llamamos que es la elusión del impuesto o la elusión del tributo. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. El vínculo que se establece entre la pretensión del Estado, ¿cierto? Al manifestar su poder de imposición, dijimos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pretende el Estado? Que yo pague cuánto aquí cuando sacó la norma para honorarios. El 10%, ¿sí o no? Y dice, y el contribuyente al verse obligado a dar su contribución. Entonces, para mí es más fácil, ¿cierto? Decir, no, pues yo simplemente hágame una retención del 1%. Y ojo lo que estoy diciendo acá, ¿no? Yo estoy acolitando esa elusión. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en un momento, yo no sé si ustedes de pronto han visto que la Alian publicó un listado de empresas ficticias. ¿Sí han escuchado eso o no? No, profe. Recuerden que pues esa es la que mucha gente, incluso en todo el país, hay gente que se dedicaba a vender IVA, ¿no? Entonces, no sé si escucharon eso, que la gente vendía el IVA, entonces de pronto cobraban una tarifa, o sea, no, usted no pagaba el 19%, por decir algo, sino el 10% o el 9%, dependiendo. Entonces hay una cantidad de empresas ficticias, ¿cierto? Incluso en Cali, creo que era esa donde hacía un loco en una plazoleta a decir que tenía, que vendía IVA, y era que simplemente vender facturas, ¿cierto? Para, digamos, que se entrara, registrar el IVA descontable de esa factura. Entonces, ahí por ese aspecto del IVA ha caído mucha gente también, ¿no? Incluso en este momento hay una, se me fue el nombre, está pagando ahí prisión por la cuestión eso de un poco chatarra que comenzaron a cobrar el IVA y nunca lo pagaron y bueno, perdón, y solicitaron fue la devolución de ese IVA, ¿cierto? Cuando no lo habían pagado. Bueno, ¿listo? Entonces, digamos, de esas situaciones se pueden presentar en cualquier evento o en cualquier momento en una compañía. Entonces, para uno estar, ¿qué? Alerta a esas situaciones, ¿listo? Un compañero de usted me dice, pero profe, es que sí, ¿qué hacemos si a uno lo obligan en la empresa? Y ahí sí me la puso grave, porque, ¿correcto? Si a usted le dicen hay que hacer esto, usted, y muchas veces usted, ¿qué tiene que hacer? Generalmente en una Caso. empresa cuando no tiene carácter, correcto, tiene que hacer es caso. ¿Qué ¿Sí sabe o no? hacer? Caso. Exacto, usted que sabe hacer caso, entonces si sabe hacer caso está contratado, ¿sí o no? Pero si piensa un poquito, de pronto le dicen que no. ¿Estamos? Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces, vínculo que se establece, ¿cierto? Entre la pretensión del Estado al manifestar su poder de imposición y el contribuyente al verse obligado a dar su contribución. ¿Cuándo? Una vez que se verifiquen determinados presupuestos de hecho, ¿cierto? Dispuestos en la ley. ¿Cuál es el presupuesto de hecho dispuesto en la ley? ¿Qué honorario? La tarifa de retención para una persona natural, ¿cierto? Será del 10%. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, coloquemos punto aparte, puede ser. La relación jurídico-tributaria es un vínculo de derecho público, coma, es un vínculo de derecho público, coma, que comprende tanto la obligación sustancial la obligación sustancial de pagar tributos, coma, como las obligaciones accesorias o formales que deben cumplirse con las autoridades tributarias, tales como Entonces, ojo a esto. Además de la obligación sustancial, también esa relación, ¿cierto? Nos obliga ¿a qué? A
presentar, ¿cierto? O a cumplir más bien con las obligaciones accesorias o formales. ¿Cuáles son? Entonces, coloquémoslas ahí a presentar declaraciones, B, contestar requerimientos, C, inscribirse en registro y D, llevar libros de contabilidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Yo hago en la compañía, yo hago las retenciones, ¿correcto? O tengo que presentar mi declaración de renta. Hago la declaración de renta y debo presentarla. Entonces, ahí compremos, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación sustancial? El pago del tributo. ¿Cuál es la obligación accesoria o formal? Presentar la declaración. Porque si no la presento, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hace el Estado para saber, ¿cierto? ¿Cómo fue qué fue lo que yo hice? ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Contestar requerimientos. Ah, bueno, como yo hice mi declaración, entonces resulta que yo tuve ingresos por allá de 100, ¿correcto? Y mis costos fueron de 120, lo que quiere decir que tuve una pérdida de 20, ¿correcto? Entonces de pronto la DIAN me dice, un momentico, yo necesito, ¿cierto? Me manda un requerimiento diciéndome, por favor, señor contribuyente, señor amigo Humberto Castillo, sírvase enviar a esta administración una relación de los costos, ¿cierto? Incurridos en el periodo o en el año 2020. Entonces, ¿yo qué hago? Debo contestar ese requerimiento, porque esto es cierto, porque tengo que informarle, debo cumplir con lo que me están solicitando. ¿Listo? Otra obligación, accesoria o formal. Inscribirse en el registro. ¿Cuál registro? Pues el registro de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Debo registrarme como comerciante o lo que tenga que hacer, ¿cierto? En el momento en que yo estoy haciendo mi negocio, ¿cierto? Entonces me inscribo en registro y además, ¿cierto? Si soy comerciante, pues deberá llevar libros de contabilidad. Porque esos libros de contabilidad, ¿cierto? Son los que me dan la, digamos, la base a mí para preparar esa declaración de renta y poder en un momento determinado contestar esos requerimientos, ¿correcto? Además, esos libros también me sirven de prueba, ¿cierto? En el evento de que yo tenga que presentar una prueba para algún reclamo o alguna cosa, ahí tengo mis libros de contabilidad, ¿listo? Con base en esos libros de contabilidad es que yo preparo mis impuestos, ¿cierto? Y en el caso de que se me sugiera o se me requiera para que los presente, pues debo tenerlos para presentarlos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, ¿cierto? Yo tenía que registrar el libro diario, el libro mayor y balance, el libro de inventario y balance, el libro de actas, el libro de registro de socios, ¿correcto? Hoy en día, la obligación, ¿cierto? Debemos seguir llevando todos los libros, ¿cierto? Pero la obligación del registro, básicamente, en la Cámara de Comercio, pues son el libro de actas, ¿cierto? Y el libro de registro de accionistas. Los demás, ojo a esto, no es que no los deba llevar, lo que pasa es que ya no es obligación registrarlos. ¿Está claro? Sí, ¿Estamos profe. ahí? Ok, entonces la idea es esa, ¿cierto? Yo miro, ¿cierto? Que debo cumplir. Además de eso, de esa obligación sustancial, pues sí debo darle la base también a la administración para que sepa de dónde fue que saqué esa información. Ahora, ¿cómo se comprueban de que los ingresos que yo percibí en un momento determinado? Pues a través de lo que se denomina la información exógena, ¿cierto? Que yo debo remitir o que la mayoría de las empresas deben remitir. ¿Listo? ¿A dónde? Pues a la administración de impuestos. Yo creo que ustedes también han escuchado que en estos días también lo que hicieron fue alargar los plazos para la presentación de la exógena por todo lo que ha pasado y que, toda, digamos, lo que también lo de la pandemia ha golpeado muchas industrias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ojo a lo siguiente. Esa exógena es la que llaman la famosa información de terceros. Y la obligación, ¿cierto? Pues básicamente habla de quien haya percibido ingresos de 100 millones de pesos. Y entonces nos sentamos un momentico a analizar
el que una empresa, escúcheme bien, perciba 100 millones de pesos en un año, ¿correcto? Equivale a que mensualmente debe estar percibiendo, ¿cierto? Negocios o ventas por 8.333.300, póngale 8.400.000, ahí para que no haya nada, ¿cierto? ¿De dónde sale eso? Pues divida 100 en 12 y ya. Y le da 8.333.333. ¿Listo? Mensual. Ahora póngame la atención a lo siguiente. ¿Cuántas semanas tiene un mes? 4. 4. 4. Entonces usted divide 8.400.000, ¿cierto? Y lo divide en 4, le van a dar 2.050.000, 2.100.000, perdón, ¿cierto? En una semana. Pongámosle 2 millones ahí para redondear. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos días generalmente se trabaja en una en empresa a la semana? 5. ¿Sí o no? Generalmente 5. Pongámosle ahí una empresa que trabaja 6, pero pongámosle 5 para que nos salga la división rapidito. O sea, que quiere decir que si son 5, ¿cierto? Yo esos 2 millones los divido en 5 y me da ¿cuánto? 400. 400.000 pesos. ¿Sí o no? O sea, 400.000 pesos. Y si una empresa, ¿cierto? No vende 400.000 pesos, entonces estamos en la olla. ¿O no? ¿Que hay quien no los venda? Sí, también. ¿Estamos? Entonces, fíjese que hacia dónde vamos, a que todos vamos a tener pues, que presentar la información exógena, todas las empresas. Entonces, es donde me sale, por ejemplo, vamos a asumir que Fanny, Lida, Javier y José, ¿cierto? Me contrataron y entonces cada uno me paga 1 millón de pesos para chicanear. Entonces, Fanny me paga 1 millón, Lida me paga 1 millón, Javier me paga 1 millón y José me paga 1 millón. O sea que yo estoy percibiendo, ¿cierto? 4 millones de pesos mensuales. ¿Listo? Y entonces yo para hacerme loco allí digo que solamente, pues yo me gano, percibo ingresos mensuales de 1 millón de pesos. O sea que al año estoy recibiendo 12 millones, cuando en realidad estoy percibiendo 48. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, Fanny, Lida, Javier y José tienen que presentar información exógena, cada uno de ellos va a relacionar que me pagó 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el sistema de la DIAN? Pues fácil, me hace la suma, son 48, ¿cierto? Y por eso me pueden requerir. Decir, señoría, Humberto, señor amigo Humberto Castillo, ¿cierto? Usted en su declaración presentó ingresos por la suma de 12 millones, ¿cierto? Lo invitamos, y una vez le mandan ahí el sablazo, ¿no? A que corrija su declaración, ¿cierto? O que revise con terceros porque usted tiene información, ¿cierto? De diferente a los ingresos que presentó de acuerdo a la información presentada por los terceros. Y entonces voy y miro y cada uno de ellos me tiene ahí relacionado que me pagó 1 millón de pesos. ¿Estamos claros? Además, porque a cada uno de ellos eso que me pagaron, pues les va a servir de deducción, ¿cierto? Entonces, si ellos también ganarán si se ganan 2 millones y me pagan 1, pues obviamente quiere decir que en realidad esos de ellos, no, digamos, la ganancia de ellos va a ser de 1 millón de pesos. ¿Listo? Entonces, todo ese enredo que ustedes ven ahí es lo que nosotros trabajamos en la contabilidad, pues lo que hemos venido, lo que han venido trabajando en contabilidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Señor. muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Con respecto, para que no se nos vaya, se me va a pasar, con respecto a esa contestar requerimientos, siempre es importante que nosotros contestemos esos requerimientos, porque si no, nos pueden, se llama primero un requerimiento ordinario, ¿no? Pero si ya lo dejamos que llegue al nivel de requerimiento especial es un poquito más complicado, ¿ok? Entonces, la idea es que mantener la información, ¿cierto? Al día, ¿cierto? Clara, y yo pienso que eso no tiene uno ningún problema para poder contestar cualquier solicitud que le haga el Estado en un momento determinado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Ojo a lo siguiente.
vamos a colocarle todo, ¿cierto? Allá dice que fundamentalmente, ¿cierto? Determinados presupuestos de hecho, ¿cierto? Previstos en la ley. Entonces, miremos qué es esa ley. Vamos a colocarle la ley tributaria en el tiempo. La ley tributaria en el tiempo. Y decimos, 2 puntos o punto aparte. Como una derivación del principio de legalidad, coma, como una derivación del principio de legalidad, coma, la ley fiscal sustancial debe ser persistente a la verificación del hecho que se considera grabado. Punto seguido. La ley impositiva es irretroactiva. Como lo son la generalidad de las leyes, coma, es decir, coma, como lo son la generalidad de las leyes, coma, es decir, coma, solo aplican hacia el futuro. Punto seguido, puede ser. Existe retroactividad cuando la ley regula una materia a partir de una fecha anterior al momento de iniciación de su vigencia. Y sobre efectos de un hecho, ya realizado. ¿Listo? Entonces, si vemos, las normas son así. Generalmente ustedes han visto que casi siempre aplican, ¿cierto? Cuando están las reformas, entonces está hablando que es en el 2022, por ejemplo, la del 21, pues entonces que será para el 22 y la del 20. Entonces, no es que digan, no, vamos a sacar la norma aquí ahorita en el 21, entonces todo lo del 2020, lo del 2020 hay que ajustarlo, no, eso no sea. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, hagamos una aclaración ahí, punto aparte. En cuanto a las normas sancionatorias, la ley preexistente al hecho sancionado prevalece sobre la posterior. Punto seguido. Como principio general, no puede haber retroactividad en materia penal si con ello se agrava
si con ello se agrava la situación del infractor. Punto y coma. Puede haberla solamente en lo favorable al infractor. ¿Listo? ¿Eso qué es? Fácil. De pronto hay una norma que dice toda aquella persona, ¿cierto?, que se robe un pan tendrá 15 días de arresto, ¿cierto? O de prisión. Y entonces sale una norma, ¿cierto? De pronto una persona se robó el pan, está pagando su condena, ¿cierto? Está en el 5.º día, ¿cierto? Y sale una norma en el 5.º al 6.º día que diga que dice todas aquellas personas que se roben un pan no tendrán 15 días, sino 6 días o 5 días, ¿cierto? Ahí sí está favoreciendo al infractor, ¿ok? Tenía que pagar 15, pero salió la norma y ahora dice que la prisión será de 5 días. Él ya cumple su, ¿cierto? Su pena. Entonces a esa sí le aplica porque es lo favorable de lo que favorece a ese infractor. Y por eso hay que mucho loco por ahí que se salva ahí un poco de pena, ¿no? Yo creo que eso para nadie es extraño y así como dice, un secreto, que a veces pelean mucho por el vencimiento de términos. ¿Sí han escuchado eso? No, que el hombre va a quedar libre porque por vencimiento de términos. Sí. Y desafortunadamente, para lo que uno lee por ahí, de pronto muchos de los que sí son inocentes, ¿cierto? De los presuntos, muchos de ellos están pagando sus penas. Yo creo que por ahí he escuchado una vez en esa cuestión del informante, un señor que no le habían definido su situación, ya como que se volvió hasta abogado, ya metido en ese, y no le han definido, ¿cierto? Simplemente que por dinero un muchacho ahí confesó o dijo que sí, que el señor había abusado de él y no sé qué, y le metieron una pena ahí como de unos 20 años, una cosa así. Entonces el hombre ya lleva 10, aprendió un poco de cosas y el muchacho ahora está repetido. Pero esos son casos extraordinarios. ¿Listo? Entonces, sí, vuelvo y repito, cuando hay una forma, o sea, la ley, ¿cierto?, favorece a quién generalmente, pues al infractor, que es lo que uno ve ahí, ¿cierto? Dice que pues en lo que es en materia penal, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, entonces decimos la ley tributaria sustancial. Y decimos que, dos puntos, determina los aspectos sustantivos de la norma, la ley fiscal sustancial determina los aspectos sustantivos de la norma como son, dos puntos. ¿Quién se acuerda de los aspectos sustantivos de la norma? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya se les olvidó? No son los sujetos. Espera, profe. Se hablaba de sujeto, entiendo que se hablaba también de hechos gravables, Muy tarifas. bien. Sí, señora. Esos son. Vuelva y escríbalos ahí para que no se les olviden. Como son, dos puntos. El hecho grabado. Los sujetos pasivos. ¿Correcto? Porque hablamos de los sujetos pasivos porque el sujeto activo ya sabemos cuál es, ¿cierto? El Estado puede ser el departamento, puede ser el mismo Estado, ¿cierto? La nación o puede ser el municipio. Entonces hablamos de los sujetos pasivos. La base es gravable, ¿cierto? Las bases gravables, las tarifas y otros aspectos temporales y espaciales, y entre paréntesis coloquemos de ese tributo. ¿Listo? Ojo a lo siguiente.
De pronto nosotros escuchábamos anteriormente, mire, es que hay que hacer una inversión en bonos, por decir algo. ¿Quiénes deben invertir en bonos? Aquellas personas, ¿cierto?, cuyos patrimonios hayan sido superiores en el último día del año a 5.000 millones de pesos. Listo. ¿Cuánto deben invertir? Entonces el Estado también daba la tarifa de cuánto debía ser. El 1%, 1.5, lo que sea. ¿Listo? Y nos decía también durante cuánto tiempo. O sea, de aquí en adelante, solamente por el año 2021, por el año 2021, 2022, etcétera. Espaciales, ¿de dónde? Se acuerdan bien, ¿no? Hablamos del ámbito territorial o del espacio. ¿Dónde es que se debe aplicar ese tributo? ¿Listo? O esa ley que está creando ese tributo. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. ¿Fundamental eso? Sí. Entonces decimos punto aparte. Es decir, esta ley es la que crea el tributo. Esta ley es la que crea el tributo y lo relacionado con este. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos punto aparte, puede ser. Ley tributaria procedimental. Entonces decimos ley tributaria procedimental, 2 puntos. Determina las normas que regulan las actuaciones del contribuyente, coma, como a las entidades estatales en cuanto a las normas tributarias. Entre paréntesis podemos colocar, por ejemplo, para confirmar, presentación de libros de contabilidad, ¿cierto? Normas tributarias, entonces presentación de libros de contabilidad. ¿Será que el Estado me puede hacer a mí programar una inspección de libros? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Sí, Sí, sobre todo. Para eso está la DIAN. Claro, y cuando uno, por ejemplo, está solicitando devoluciones de saldos a favor, sobre todo en los de IVA, en los de renta casi no, pues a mí en renta no me tocó, pero en IVA sí, ¿correcto? En IVA, me acuerdo tanto, pues nosotros en la empresa donde estaba, había que solicitar había solicitudes de devolución de 100, 150 millones por concepto de renta, ¿cierto? Porque las retenciones habían sido mal aplicadas, sabiendo que eso eran servicios, aplicaban era honorarios, bueno, una cantidad de situaciones de eso. Y de pronto se solicitaba 40 o 50 millones de devolución y no había tanto problema, ¿cierto? Después de que uno diera todas las pruebas, pues no, ahí estaban sus certificados y todo, la firma del contador, revisor fiscal o lo que tuviera que la persona que estuviera en ese momento, ¿cierto? Y listo, pero me acuerdo tanto que una devolución de como de 3 millones de pesos en ese tiempo, sí programaron visita y solicitaron, ¿cierto?, la presentación de los libros de contabilidad. Y cuando usted presenta o solicita una devolución de IVA, tiene que haber cancelado la cuenta del impuesto sobre las ventas por pagar, haberla trasladado a una cuenta deudora. Sí, ustedes trabajaron, sí trabajaron con la 2408 o no, cuénteme la verdad. O sea, o con la impuesto a las ventas por pagar. No han trabajado con eso todavía, pero van a trabajar, no se preocupen. ¿Listo? Entonces,
En esas cuentas, pues obviamente si a mí me da el saldo a favor, ¿cierto? Es una cuenta por pagar. Vamos a decir que yo, por ejemplo, vendí, o sea, el IVA que cobré fueron, para que nos cuadre rápido, 19.000, ¿correcto? El que cobré, lo que yo facturé, equivale 19. ¿Listo? Puede ser 19.000 pesos, pueden ser 19 millones, no importa, me interesa es el que entendamos la situación. Entonces, pero yo hice importaciones, ¿correcto? Y esas importaciones que hice, perdón, me costaron, el IVA que pagué fueron 57. Lo que quiere decir, ¿cierto? Que tengo un IVA, yo pagué 57, facturé 19, lo que quiere decir que tengo un saldo a favor de 38, ¿sí o no? ¿Listo? Y ese saldo a favor a 38, entonces, si yo no hago ninguna otra operación, ¿cierto? Pues puedo solicitar mi devolución. Y obviamente esa devolución, muy seguramente, ¿cierto? ¿Va a qué? Va a generarme una inspección de libros, ¿cierto? Porque pues ellos tienen que verificar de que si en realidad se haya hecho todo, se haya cumplido con el procedimiento, y generalmente eso se traslada a una cuenta que se llama sobrante en liquidación privada de impuestos. Por si saben de PUC, una 135520, una cosa así. Uno traslada el valor y ellos verifican eso también. ¿Estamos ahí o no? Entonces puede solicitar inspección de libros, sí. Ahí no hay nada que hacer. Y obviamente tampoco es que se llegaron y vengo a ver los libros. No, a usted le programan, dice van a ir tales funcionarios, ¿cierto? Y cuáles son los números, los nombres completos, los números de las cédulas, para que usted sepa y no lo vayan a tumbar por ahí. Ahí está muy bien. Muy bien. Entonces ya saben, procedimental, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Correcto? El estatuto tributario también contempla, ¿cierto? Lo que es la parte, todo lo que es la parte procedimental, ¿cierto? Hablábamos que por allá tenía básicamente lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas. Ahí está el famoso también impuesto del timbre, ¿cierto? También lo trabaja en el estatuto tributario. Y teníamos digamos, el mecanismo de recaudo anticipado, que es la retención. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa retención? Pues en muchos casos, ¿cierto? A pesar de que uno le dice a la gente, mire, es que la tarifa que nos debe cobrar es esta, pues simplemente la ley, las personas o el contador muchas veces, a veces como por blindarse un poco, ¿cierto? Cobra la tarifa que él cree que es la conveniente, ¿cierto? Por más que se le diga, pues ahí toca respetar esa situación, ¿correcto? Muchas veces nos van a descontar más de lo que nosotros nos deben descontar, a pesar de que uno le siga insistiendo, ¿listo? Entonces hay que tener también cuidado con eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a algo que se llama la obligación tributaria. ¿Listo? Tenemos aquí, ya tenemos que está la ley que generó o creó el tributo o la obligación tributaria, ¿cierto? Como tal, y entonces miremos eso que es la obligación tributaria. Todos tenemos claro que es una obligación, sí o no. O sea, es algo que se debe realizar, que se debe hacer. Correcto. ¿En provecho de quién? De otro, ¿sí o no? Como un compromiso. ¿Cierto? Algo que, una prestación que alguien debe realizar en provecho de otra, ¿sí o no? Básicamente sería eso. Entonces, digamos ahí, obligación tributaria. Entonces, coloquemos ahí como concepto 2 puntos. En términos generales, una obligación se define como el vínculo jurídico, una obligación se define como el vínculo jurídico en virtud del cual
una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Fanny me contrata para que yo le pinte el carro, ¿correcto? Llegamos al acuerdo, entonces sí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi prestación? Pintarle el carro. ¿Y cuál será la prestación de Fanny hacia mí? Pagarme lo que le cobré o al acuerdo que llegamos. ¿Estamos claros? Entonces, siempre opera entre dos personas. Entonces decimos punto aparte. La obligación siempre opera entre dos sujetos. El acreedor y el deudor. Y siempre tiene un objeto. ¿Listo? Entonces, si me contrata para pintar el carro, ¿cierto? El sujeto acreedor soy yo, ¿cierto? El deudor es Fanny, ¿correcto? ¿Y cuál será el objeto entonces? El vehículo. Pintar el vehículo, ¿cierto? Como tal. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces decimos punto seguido. Refiriéndonos al vínculo de la obligación tributaria, coma. Refiriéndonos al vínculo de la obligación tributaria, coma. También se dan estos elementos de la obligación en general. Punto y coma. Es decir, coma. Es decir, coma. Que hay un acreedor o sujeto activo. Un acreedor o sujeto activo que es el Estado. Punto y coma. Un deudor o sujeto pasivo que es el contribuyente y un objeto que es el pago del tributo. ¿Listo? Entonces decimos punto aparte, puede ser. La diferencia entre estos dos tipos de obligaciones se manifiesta en la fuente. Perdón, qué pena, profe, es que se entrecortó. Me escuché la última parte. La diferencia entre estos dos tipos o clases de obligaciones se manifiesta en la fuente. Punto seguido. Existen obligaciones voluntarias, coma, en las cuales la fuente es la voluntad de las personas. Punto seguido. En las obligaciones legales,
en las obligaciones legales, como lo es la obligación tributaria, la fuente la constituye la voluntad unilateral del Estado. Coma, es decir, coma, que nacen por mandato de la ley, aún en contra del obligado. ¿Listo? Muy bien. De pronto, ¿qué otras obligaciones así de tipo legal ustedes han conocido? ¿Se han conocen alguna o no? Una obligación legal, ¿cierto? Que le dice que nace por mandato de la ley aún en contra del obligado. ¿Sí se acuerdan de alguno o no? No me la boté. ¿Sí se acordaron de alguno o no? Ese es el ¿Los pan impuestos, nuestro. profe, de pronto? Sí, los impuestos esa sí es legal, ¿cierto? Que es la obligación tributaria como tal, ¿no? Una obligación legal. Pero hay existen otras dos, generalmente, que son que nacen por mandato de la ley aún en contra del obligado. A ver, ¿cuál se ¿De les los ocurre? aportes de salud y pensión? ¿Podrían ser? No. Pero fíjate que esas a la final también tienen que ver con tributos o pagos de fiscales. Yo no, sí que están metida en el mismo cuento. Ya me tocó ayudarles. ¿Se acuerdan que ustedes en un momento determinado se hablaba del servicio militar y que todos los muchachos de 17 años apenas venía el carro se escondía? O sea, esa es una prestación, ¿cierto? Hoy en día es negociable, ¿no? Hoy en día creo que va usted y si tiene con qué pagar, entonces paga la libreta militar. Anteriormente tocaba prestar el servicio. Entonces, si uno era bachiller, entonces creo que era 1 año y si no era bachiller 2 años, etcétera, etcétera. Esa es una obligación, ¿cierto? Legal. Y hoy en día pues tienes que pagar. ¿Estamos claros ahí? Y la otra, ahora sí, ya que les ayudé con esa. Tocó ayudarles otra vez. Las obligaciones familiares. ¿Cuántas viejas no tienen que mandar al duro ahí para que les pase lo del diario del chino? ¿Cierto o no es cierto? Todas decía que eso estamos llenos hoy en día, ¿no? Entonces, si uno mira, ¿cierto? Esas obligaciones nacen por mandato de la ley, aún en contra del obligado. Yo conozco personajes que dicen, no, pero es que no tengo trabajo, entonces no me gano sino 50,000 pesos al mes para darle al chino 5 pesos. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, esa es, vuelvo, repito, ese sería otro tipo de obligaciones legales. Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Sí, sí, señor. Entonces, ojo lo que vamos. Voy a mostrarles aquí un momentico como para que me descansen un momentico de esta tabla. Ya yo se las coloqué de todas maneras, pero para que la miremos un momentico acá. Aquí, ¿qué se hizo? ¿Ya se la tumbaron? Ah, no, aquí está. Muy bien, esta la tienen ustedes allá también en la plataforma. ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ahora sí, ya. Ok, entonces observen que ahí arriba les dice, ¿cierto? Espera un momentico, si quiere le aumentamos más, a ver si se mejora o se empeora. ¿Ahí mejor? Sí, profe.
¿Listo? Entonces, fíjense, esta es la tabla de retención a fuente del año grabable de 2021, sino que quería mostrársela, ¿cierto? Porque si ustedes miran acá hay, ¿cierto? Básicamente retenciones salariales, ¿cierto? Y habla de las VTs y el valor en pesos, ¿correcto? Y observen que cuando hablamos de los salarios, básicamente tengo que remitirme a la tabla que está ubicada en el artículo 383. ¿Listo? ¿De qué? Pues del estatuto tributario. ¿Listo? Voy bajando aquí las más manejables, ¿cierto? Entonces vamos a mirarnos aquí, miren. En servicios, por ejemplo. Esta la quería que mostrarles. Entonces observen que acá habla de servicios, ¿cierto? Dice que los servicios son a partir de 4 VTs que en pesos colombianos, ¿cierto? Significan 145.000 pesos. Y habla aquí, ¿para qué personas? Jurídicas y asimiladas. Las personas jurídicas y asimiladas y personas naturales, que son ¿qué? Declarantes de renta. Declarantes de renta, ¿cierto? De acuerdo al decreto del 1625 de 2016. Y recuerde que el estatuto tributario ahora viene marcado así, ¿no? Artículo 1.2.4.4.14. Bendito sea mi Dios. Pero bueno, ahí vamos a uno ubicando. ¿Listo? Entonces ahí tiene 4 VTs. Aquí luego le dice a personas, ¿cierto? O servicios en general a personas naturales no declarantes de renta. Entonces también le menciona el artículo, ¿cierto? Y son 4 VTs, pero ya la tarifa es de ¿cuánto? ¿Sí la ubicaron? Entonces aquí observen. 4% a las personas jurídicas y personas naturales declarantes de renta. Y el 6% a las personas naturales no declarantes de renta. No habla de personas, no hablamos básicamente de lo que son las personas jurídicas, sino las personas naturales no declarantes de renta, porque generalmente todas las personas jurídicas deben declarar. ¿Listo? Una cosa es que declaren, otra cosa es que paguen, ¿no? Impuestos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, anteriormente, pues uno decía, ay, que ahora el gobierno habla siempre, nos saca ese valor de VT que 36.308 y que eso para qué y que no sé qué y que era mejor cuando nos daban las tarifas. Véalo, aquí lo tiene 36.308 para el año 2021. Entonces, para nosotros es mejor porque generalmente la VT casi que la conoce uno como a finales de marzo, perdón, de noviembre, y ya usted puede para el siguiente año, para no caer en esto, multiplica 36, ¿cierto? Por las 4 VT y le da los 145.000. Así es sencillo. Entonces, para nosotros es mejor, ¿no? Obviamente, 145.000 aproximado a qué? Al múltiplo de 1.000. ¿Estamos? Sí, Muy bien. profe. ¿Esto qué quiere decir? Pues fácil, ¿no? Miren, aquí tenemos una, la que me hablaba por ahí, el transporte de pasajeros. Miren, acá la tiene. Son 27 VT y el valor son 980.000 y estamos hablando de una tarifa de ¿cuánto? Del 3.5. 3.5%, ¿correcto? Entonces aquí está, la de transporte de carga, fíjese que la base, entonces ahí estamos hablando nosotros de, básicamente es una ley que sustancial, ¿sí o no? Porque determina los aspectos que sustantivos de la norma. Entonces, hecho grabado, servicio de transporte de carga. ¿Sí estamos claros ahí? Base, ¿cuál será la base? Mayores a 145.000. Tarifa, ¿cuál será la tarifa? El 1%. El 1%. ¿Dónde? En todo el territorio nacional, porque estamos hablando de retenciones en la fuente. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. ¿Listo? Señor. Entonces, ustedes van a encontrar allá también, mira, acá le tenemos las de arrendamientos. A mí me parece que esta información les sirve. ¿Listo? Ustedes la encuentran allá en la plataforma dentro de las sesiones. ¿Listo? Para que tengan ahí pendientes. Porque usted lo pueden utilizar también en contabilidad o alguna cosa.
¿Correcto? Sí, señor. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Aquí aparecen todos los que son, ¿cierto? Las bases para que uno tenga presente también en un momento determinado si sí o no debe aplicar la retención. Entonces, por ejemplo, aquí le dice son a compras y otros ingresos tributarios. Entonces, ¿cuánto? 980.000 es la base. ¿Será que si algo si una compra que hice me vale 979.000, debo aplicar la retención? 700, sí, 979.900. No. No, ¿cierto? Si lo quiero, lo puedo hacer, pero no estoy obligado a hacerla. Sí, sí me hago entender. Porque la ley en su momento decía es usted, o lo que hacen muchas personas, ¿no? Es que esa vale 979 y la otra vale 979, pero resulta que como yo le voy a pagar las dos facturas al tiempo, entonces yo le voy a hacer el descuento de la retención. Entonces, de pronto no habían interpretado bien la norma, porque es que la norma dice que en el momento del pago o abono en cuenta, ¿correcto? Y si yo estaba trabajando con la contabilidad de causación en un momento determinado, pues cuando yo causaba eran no, 979.000. Y la norma decía, ¿cierto? Lo que ocurra primero. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y mucha gente pues le alegaba a uno, le decía, no, pero ¿por qué me está descontando si la base no da? ¿Qué tal? Y que no sé qué. Y era por eso, básicamente por lo que la política que se tenía establecida en las compañías. Entonces ahí la tienen, ahí se la dejo para que ustedes la miren, ¿cierto? Y generalmente pues ustedes van a ver también allá que a partir de cuándo, de cuánto, ¿no? Ah, algo que para que no se me olvide, aquí está. Cuando hablamos de o sea, si yo digo, ustedes se encuentran en unas tablas que dice a partir de el 100 o el 100%, quiere decir que desde un peso, así como está estipulado en esta tablita, ¿cierto? Desde un peso en adelante debe aplicarle la retención. Es la exageración, pero eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Desde un momento en un momento determinado yo pagué 10.000 pesos, debo hacerle la retención. Pagué 1.000.000 de pesos, debo hacerle la retención. ¿Listo? Mientras que cuando dice que a partir de 980 o de 145, esas serán las bases también para tener en cuenta. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces ya señor. descansaron, ahora sí sigamos. Dejo aquí. Y seguimos entonces con... Muy bien, ojo a esto. Una obligación. Habrá una obligación, ¿cierto? Una obligación básicamente es como, digamos, como todo, ¿no? Como el mismo ciclo de la vida, ¿cierto? Que generalmente, y el ciclo de las plantas, que uno por ahí le decían, nace, crece, se reproduce y adiós pues, y muere, ¿sí o no? ¿Correcto? Eso mismo tiene las obligaciones, ¿cierto? Toda obligación, ¿cierto? Tiene una creación, ¿correcto? Hablando en términos tributarios, tendrá la creación, el nacimiento de esa obligación, ¿correcto? Tendrá una determinación que es la que nosotros hablamos de cómo es que vamos a hacer lo que es lo que... Y también vamos a hablar de la extinción. Entonces, colocamos un titulito que diga ciclo de la obligación tributaria. Ciclo de la obligación tributaria. Y entonces hablamos primero, creación. Y decimos 2 puntos. Se crea cuando la ley que crea el tributo se crea cuando la ley que crea el tributo establece establece de manera abstracta
los lineamientos generales que van a regir ese nuevo tributo, que se está creando. ¿Listo? Y entre paréntesis usted coloca los que ya sabe que son. ¿Cuáles son? Lineamientos generales, el hecho grabado, coma, los sujetos pasivos, ¿cierto? Las bases grabables, las tarifas y los aspectos temporales y espaciales. ¿Correcto? Entonces, recuerde que generalmente cuando nosotros estamos hablando de impuestos y eso muchas veces uno dice, pero trae lo mismo, pero es que si no se lo recuerda, si recordándosele uno a veces se comete el error, pues con mayor razón cuando no se lo recuerda. ¿Listo? Hablamos de la creación. Entonces, ojo a esto. Se creó la ley. Todas aquellas personas, ¿cierto?, que tengan un computador, vamos a ponernos exagerados. Todas aquellas personas que tengan un celular que es lo que está más de moda, ¿sí o no? Deben pagar impuestos. ¿Listo? Se creó la ley. ¿Correcto? Todas aquellas personas que tengan un celular cuyo valor sea de 2 millones de pesos deben pagar de impuesto el 5%. ¿Dónde? En Colombia. Ya estamos todos, cumplimos todos. ¿Cuál es el hecho grabado? Sí, profe. ¿Cuál es el hecho grabado? Tener celular. ¿Hasta allá vamos? ¿Quiénes Sí, son señor. los sujetos pasivos? Pues quienes los tengan. ¿Sí o no? El celular es el hecho grabado y quien tenga el celular será el sujeto pasivo. La base grabable, ¿cuáles serán? Que sea de 2 millones de pesos. ¿Correcto? En adelante. Las tarifas, ¿cuáles son las tarifas? El 10%. 10. 10%, lo que dijimos. ¿Dónde? Aspectos temporales y espaciales en Colombia. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a darle punto aparte 2. Hablamos de nacimiento. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Nacimiento. Entonces decimos que nace cuando el sujeto pasivo realiza el hecho grabado dispuesto en la norma. Repito, nacimiento. Nace cuando el sujeto pasivo realiza el hecho grabado dispuesto en la norma. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Se creó la ley, ¿cierto?, de que todos aquellos que tengan celular cuyo valor sea mayor a 2 millones de pesos, ¿cierto?, deben pagar el 10% de impuesto. Yo no tengo celular. O sea que para mí, ¿qué? No aplica la norma. No ha nacido. Para mí está la creación, allá está la norma, pero para mí no ha nacido porque yo no tengo celular. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, voy y compro el celular. Nació para mí la norma, ¿cierto? Pero ahora hay que me costó 1.950.000. ¿Cierto? Está la ley, tengo el hecho grabado, ¿cierto? Pero la base no da, o sea que a mí no me va a aplicar. ¿Estamos? ¿Estamos ahí o no? Muy Sí, bien. profe. Entonces, vamos ahora a la determinación. Sería el tercero, ¿cierto? 3, determinación. Y decimos, la determinación es aquella en la cual la administración tributaria ha
individualizado al contribuyente es aquella en la cual la administración tributaria ha individualizado al contribuyente y procederá a liquidar lo que éste debe pagar. Coma. Esta determinación puede efectuarla directamente el Estado o puede establecerla el mismo contribuyente, coma. Puede establecerla el mismo contribuyente, coma, pero sujeta en este último caso, a una posterior verificación por parte de las autoridades del impuesto. Muy bien. Entonces, ojo lo siguiente. ¿Yo qué hago? Mi declaración. Hago mi declaración de renta, la presento, ¿correcto? Y esa declaración, pues, está sujeta, ¿cierto? ¿A qué? A una revisión por parte de las autoridades del impuesto, ¿correcto? Entonces, ahí es cuando ellos me dicen, mire, usted dijo que se había ganado 1.000.000 y resulta que aquí tenemos el reporte, o sea, que se ganó 12 millones en el año y resulta que tenemos aquí que se ganó 48. Entonces, ¿cuál está mintiendo si hay 4 contra 1? Entonces hay que verificar, ¿cierto? Entonces usted dice, un momentico, esto no es. O también, en una ocasión, hay varias, de pronto cuando uno está determinando la renta, ¿cierto? Habría unas cosas que se llamaba la por comparación de patrimonio y ese tipo de cosas, pues más adelante uno también mirará esos aspectos, ¿cierto? Pero es importante, ¿cierto? Saber que el hecho de que yo haga mi declaración no significa que esté bien y que ya pase de una, ¿sí o no? Pues si está bien, pasará, o sea, los filtros que se tienen, pero si no, me pueden decir un momentico, hay que revisar esto. Algo pasa aquí. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. La otra se llama, ahora sí, lo que más les gusta, la extinción. Cuarto, extinción. ¿Y qué decimos ahí? 2 puntos. Es dar por terminada la relación entre el Estado y el contribuyente. Es dar por terminada la relación entre el Estado y el contribuyente. Punto y coma. Puedes hacerla a través de 2 puntos. Usted, digamos. ¿Listo? Puede hacerla a través de 2 puntos. Entonces decimos A, pago. Bueno.
Y decimos que pago, dos puntos. Puede hacerlo en algunos tipos de impuestos, coma, la persona o contribuyente establecido en la ley tributaria en los impuestos denominados directos. Punto seguido. Sin embargo, coma, existen impuestos indirectos o al consumo en los cuales el contribuyente o persona establecida en la ley tributaria, en los cuales el contribuyente o persona establecida en la ley tributaria, coma, tiene la opción, usted está como muy oscura y no me acuerdo. Ahora sí que peor. Eso ya se ve mejor, que me está yendo yo como más negro de lo que soy. Tienen la opción de trasladar el impacto económico del impuesto, tienen la opción de trasladar el impacto económico del impuesto a otras personas. ¿Listo? Entonces recuerde, por ejemplo, que, ojo a esto, ¿cierto? Uno muchas veces dice, bueno, impuesto al consumo. Por ejemplo, el impuesto a la cerveza. Uno generalmente no dice, bueno, un momentico, ¿cuánto es que tengo que pagar de impuesto a la cerveza? No, ¿cierto? Sino simplemente, si yo, por ejemplo, tengo ya, ¿quién paga el impuesto de la cerveza? El consumidor final, ¿o no? ¿Cierto? O sea que, por ejemplo, el intermediario, el señor del depósito de la cerveza, pues, o el de la tienda, él no paga el impuesto, porque ya en el mismo valor ya está incluido ese impuesto, ¿cierto? Y obviamente la administración lo que hace es determinar quién es el directo responsable de él, ¿ok? Pero él lo recauda, ¿cierto? La persona lo recaudará. Muy bien. Ojo a esto. Punto aparte puede ser, el pago puede hacerse antes, y entre paréntesis coloque autorretención. El pago puede hacerse antes, entre paréntesis colocamos autorretención. Coma. Simultáneo. Y entre paréntesis colocamos gravamen al movimiento financiero, el famoso GMF, o lo conocemos también como el 4 por 1000. ¿Ok? Entonces hablamos simultáneo, entre paréntesis, gravamen al movimiento financiero, el GMF, en los extractos aparece generalmente así, ¿cierto? Como GMF o 4 por 1000. Y cerramos paréntesis. O después de que se liquide. O después de que se liquide. Y entre paréntesis colocamos impuesto sobre la renta. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí?
Señor. Muy bien. Entonces, si nosotros miramos, ¿cierto? Básicamente, o en un momento determinado nosotros tenemos que estar pendientes, ¿cierto? De que toda esta cuestión que hemos hablado nosotros de los impuestos, pues ahí, obviamente es que hay que leer un poquito, ¿correcto? E ir uno sacando o estructurando de pronto lo que nos puede llegar a servir en un momento determinado, ¿cierto? Entonces es cuando uno, por ejemplo, agarra esa tabla de retenciones, usted dice, ah, no, pero es que, ¿qué es lo que más constante mueve la empresa o qué es lo que hace la empresa? Entonces ya usted va sacando lo que le afecte para no tener un revuelto ahí después en un momento determinado no sepa ni qué es lo que hacer, ¿correcto? Pero también debe saber que existe una tabla donde usted puede conseguir, si tiene alguna duda, pues ir y buscarla. Hoy en día incluso también es muy fácil, porque para eso está también el internet o alguna cosa así, ¿o no? Entonces hay mucha gente que ya ya se les olvidó que existen libros y todos se dedican también al internet, ¿correcto? O que existen catálogos o que existen las cartillas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a dejar un titulito que diga compensación, para que me puedan llegar a la otra clase de temprano, si no, y puedan tener los 5 minuticos de, ¿cómo se llama? De estiramiento y eso. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Recuerden que fundamentalmente, ¿cierto? O así a grandes rasgos, si uno mira, todo, vuelvo y repito, es un ciclo, ¿sí o no? Hablamos de creación, hablamos de nacimiento, ¿cierto? Hablamos de determinación y hablamos de una extinción. Pero esa extinción, ¿cierto? No solamente se puede dar a través del pago, sino que también va a haber otras maneras de yo extinguir la obligación tributaria en un momento determinado, ¿correcto? Y recuerdo que cuando hablamos de ese pago, pues el pago, alguien me decía, pero ¿por qué el gravamen al movimiento financiero, cómo así que es simultáneo? Es que resulta que si de pronto le debo a Lida, le debo 100.000 pesos, ¿correcto? Y entonces yo le giro un cheque, yo estoy seguro de que en mi cuenta en el banco tengo 100.000 pesitos, se los debo a Lida, ¿cierto? Entonces yo llegué, le hice el cheque y ella va a ir a cobrarlo y no se lo pagan. ¿Por qué? Porque yo no tenía autorizado de pronto sobregiro ni ese tipo de cosas. ¿Está claro? ¿Y por qué no se lo pagan? ¿A quién se le ocurre? Fácil, porque no tenía sino los 100.000 pesos. ¿Y qué pasó con el gravamen al movimiento financiero, el 4 por mil? No está. O sea que generalmente uno mira en el estrato lo primero que tenga el varillazo del 4 por mil, ¿no? Obviamente donde nos lo descuentan. Y ahí sí aparece el valor del pago que se hizo, de la erogación. ¿Listo? O del débito bancario, como dicen los que saben. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, vuelvo y repito, Sí, si señor. usted es simultáneo, porque si usted no lo tiene, créame que muy seguramente no le van a pagar ese cheque al IVA. Y cuando hablamos de después de que se liquide, es el impuesto de renta. Recuerden que fundamentalmente, y sobre todo las personas naturales, ¿cierto? Todavía no han empezado los vencimientos de las declaraciones. Entonces, generalmente, a las empresas jurídicas, ¿cierto? Los vencimientos empiezan a partir de abril. Pero, ¿vencimientos de qué? De lo que obtuvimos durante el periodo fiscal anterior. O sea, estamos hablando de enero a diciembre del 2020. Y venimos a pagar en el 21, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con las personas naturales? Generalmente los vencimientos empiezan en el mes de agosto y más o menos a finales de agosto y terminan los primeros días del mes de octubre. Entonces estamos pagando casi, perdón, estamos pagando casi un año después de que se obtuvo el dinero. Por eso es que es tan importante ese mecanismo de recaudo anticipado que es la retención. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, señor. Como, digamos, en otras palabras, como para tratar de nivelar un poco el momento de recibir el dinero y que en realidad, digamos, sea la cantidad que es. Porque recuerde que cuando hay inflación necesariamente, ¿cierto? Lo que yo pagué el año pasado,
este año, si yo pagué 100, este año será una representación aproximada por ahí de 92, 93. ¿Listo? Para tener claro, y por eso es que supuestamente, entre comillas, nos aumentan los sueldos, ¿sí o no? ¿Listo? Muy bien, por favor, actívenme las camaritas para ver caras que no estén tan dormilones todavía. Ahora, porque todavía tienen otra clase, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos siendo más o menos claros? ¿Me entienden? ¿Me hago entender o qué? Sí, profe, vamos bien. Okay. pero- Cuando comiencen a roncar, entonces ya sé que estamos mal. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, que mi Dios me los bendiga, que me les vaya muy bien en la otra clase y hablamos mañana entonces. Gracias, Hasta profe. mañana, Hasta Profesor, mañana. buena noche. Positivos. No se les olvide el mensajito que les dejé hoy, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, bueno. señor, gracias. Dios los bendiga. Bueno, chao. Y